Los jóvenes representan una parte muy importante de la población catalana, española y mundial. Hemos hablado con Irene Pardo, hemos hablado con Ignacio Dancausa, hemos hablado con, bueno, pues muchos expertos y comunicadores que se dedican justamente a la política. Y bueno, hoy nos acompaña una voz referente de los jóvenes, Clara Quirante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, Directora de Juventud de la Generalitat. ¿Cómo se Ujú. lleva eso? Pues trabajando mucho, yo creo, ¿no? Ujú. Implicada desde muy joven en el sindicalismo estudiantil, en mi instituto, como delegada, luego consejera escolar, ¿no? Em, la verdad que implicada desde la base asociativa, más tarde luego ya en la Associació de Joves Estudiants de Cataluña y luego también por influencia un poco familiar, pues conocí las Juventudes Socialistas y la verdad que desde muy joven, muy implicada y muy motivada en general con todo. ¿Cuándo es ese momento que tú dices, yo voy a dar el paso a la política o a la vida pública? Es que para mí la militancia es una forma de vida. Ujú. Quiero decir, yo no me planteo nunca en voy a hacer esto para ser tal o para conseguir, ¿no? Cualquier cosa, sino que es una forma de vida, pues igual que pues soy de Castelldefels y vivo la ciudad de forma intensa, ¿no? Pues cuando estudiaba en el INSTI, pues me impliqué con la asociación de estudiantes o cuando llegué a la uni también con el sindicato que había en la universidad, ¿no? En la facultad. O luego en Juventudes más tarde, pues también me quise implicar y estuve en la dirección nacional. No sé, o sea, para mí la militancia no es tanto para obtener un resultado, sino por pues, conciencia Claro. social, ¿no? Es decir, las cosas se transforman y se cambian implicándose y trabajándose en lo colectivo. Y un poco es eso lo que yo creo que me mueve. Y todo esto que nos está explicando, yo creo que hay detrás algún referente, alguna figura que tú digas pública o privada que tú digas, ostras, me gustaría o veo reflejada en esa persona. Bueno, yo creo que esto lo he vivido en casa desde muy pequeña, ¿no? Mis padres, los dos, son personas muy implicadas en la ciudad. Mi madre ha hecho todo tipo de asociacionismo, desde apoyo a personas migradas que venían a Castelldefels y les daba clases de castellano, y mi padre, pues con la vertiente más política en el PSC, ¿no? Siendo concejal y siendo al final una persona responsable del partido en la agrupación de Castelldefels. Por tanto, yo creo que eso lo he vivido en casa, lo he mamado desde muy pequeña y sí que crecí un poco en ese entorno de comprender que para transformar la realidad hay que implicarse y hay que luchar por ello. Es curioso porque muchos que vienen aquí nos dicen grandes referentes, ya sean políticos estadounidenses, políticos tradicionales bueno, de la política española, pero tú en este caso nos hablas de un referente familiar, Mm. un referente más íntimo. Sí, también tengo, ¿no? Grandes, pues no No, sé, sí, que digo que está muy políticos, ¿eh? bien, está muy bien. Pero sí que es verdad que, pues no sé, por la forma como yo entiendo la política, ¿no? Que es eso, es una forma de militancia, una forma de vida. Eso sí que lo he vivido desde muy pequeñita en casa. Entonces, bueno, no sé, para mí sí que son ejemplos Muy bien, a muy seguir. bien. Y una política municipal que tú la has seguido muy de cerca. Sí, Castelldefels, ¿qué es para ti Castelldefels? joder, mi pueblo, que ya no lo es, ¿no? Que es una ciudad, Ujú. pero al final mis dos padres son nacidos en Castelldefels, que eso la verdad que es poco común. Yo, mi familia, todos somos de allí. Al final, pues Castelldefels lo es todo para mí. A mí me encanta. Yo siempre digo que es el mejor sitio del mundo, ¿no? Para nacer, para vivir, para disfrutar. Es un paraíso natural con la playa, la montaña. Luego el planeamiento urbanístico en Castelldefels, joder, yo creo que somos privilegiados, ¿no? Ujú. De cómo se construyó esa ciudad, los servicios que tiene y gracias en parte pues a esa contribución que hicieron muchas personas después de la transición, ¿no? Con la llegada de la democracia y la contribución que hicieron pues grandes alcaldes como Agustín Marina, Padilla, Joan Sau, ¿no? Y María Miranda también en el último periodo, que yo creo que han contribuido a tener el Castelldefels que hoy tenemos. Vamos a hablar un poquito ya de tu actual cargo. ¿Cómo fue ese primer día? Ese primer día que tú llegas a la oficina, a tu despacho, ¿qué sensación tuviste? Pues como de muchísima responsabilidad. Al final
yo antes de haber sido concejala en Castelldefels fui técnica de juventud, ¿no? Y venía del asociacionismo juvenil, de AGEC, de la Asociación de Estudiants de l'Hospitalet, y al final llegar a la dirección general era decir, wow, qué fuerte, ¿no? No hubiera imaginado nunca llegar a tener esta oportunidad. Entonces, con muchísima responsabilidad de decir, lo que tenemos entre manos es como muy, muy importante, ¿no? Y recuerdo aquel día en la calle Calabria, que es donde estaban las oficinas Correcto. de la Dirección General de Juventud, después de haber ido allí millones de veces a presentar justificaciones de subvención, llegar allí, subir a la planta, a la última planta, que es donde estaba el despacho de la dirección, y decir, wow, qué fuerte, ¿no? De un poco de decir que qué guay la vida que te sorprende, ¿no? Y que te lleva por caminos que pues no hubieras pensado hace 10 o 15 años. Claro, hagamos un poquito de análisis de cómo está actualmente la juventud catalana. ¿Qué valoración harías? Pues yo creo que las personas jóvenes estamos en una situación bastante compleja, por las perspectivas, ¿no? que tenemos como de futuro. Se dice mucho esto, es como bastante típico de que somos como la primera generación que no vamos a vivir también como nuestros padres. No sé si es tanto así, pero sí que es cierto que hay como una falta de esperanza, ¿no? O que no tenemos una perspectiva de un futuro esperanzador, pues dada la precariedad, la dificultad del acceso a la vivienda, ¿no? Dada la complejidad que supone ser joven hoy en día. Pero sí que también creo que las oportunidades que nos ofrece el mundo, ¿no? También las tenemos todas a nuestro alcance, ¿no? Y ese puntito de esperanza de decir, pues eso, ¿no? Que con la participación de las personas jóvenes yo creo que sí que se puede llegar a transformar la realidad. Vayamos ahí, que dices un poquito esa idea de que vivimos peor que nuestros padres. ¿Hay un poquito de marketing por ciertos partidos políticos para intentar crear malestar? Bueno, quizás sí que es en parte interesado, ¿no? No digo que no sea compleja la situación porque sí que lo es. Al final la edad de emancipación juvenil pues es elevada, el acceso a la vivienda es complicado, hay todavía muchos avances por los que luchar y seguir trabajando, ¿no? Pero sí que es cierto que al final la complejidad que vivimos, buena parte de ese descontento lo está capitalizando quizá la extrema derecha y yo creo que ahí sí que hay una parte interesada de problematizar todavía más, ¿no? La situación de las personas jóvenes. Muy bien. Llevas 2 años en el cargo, son 2 años de mandato, año y medio. Sí, Venga. no llega. 1 año y 2 meses. ¿Cuáles son los retos que hasta ahora has tenido y cuáles son esa visión de futuro que puedes tener hasta el final de la legislatura? Claro, bueno, retos, oportunidades, ¿eh? Sí. Retos, yo creo que al final es pues poner los problemas de las personas jóvenes en el número 1, ¿no? de las problemáticas a solventar y trabajar por ese objetivo, ¿no? Por mejorar realmente la calidad de vida y la situación de las personas jóvenes. Y eso es un reto porque al final, desde juventud, por mucho que evidentemente lideramos las políticas de juventud del gobierno, nuestra acción es limitada porque aquí al final es un tema muy transversal, ¿no? Vale. Donde participan muchísimos departamentos de la Generalitat. Y yo creo que ahí está el reto, en poner en agenda la situación de las personas jóvenes y que todos los departamentos de la Gene hagan políticas con perspectiva juvenil. Vale. Yo creo que los principales retos o problemas que vive la juventud se dividen en 2, que al igual están relacionados. Empleo y vivienda. ¿Cómo estáis trabajando desde la Generalitat para solventar estos problemas? Porque hablamos de emancipaciones a partir de los 30 años, cuando en otros países de Europa, pues a los 18, 20, 25 ya están formando su futuro, porque al final también es una vida, un futuro para esas personas. Yo creo que una de las cosas que merece la pena mencionar en este punto, ¿no? de
de decir qué estamos haciendo realmente para dar solución a las problemáticas de las personas jóvenes, es la aprobación que se ha hecho recientemente, que aprobamos en junio del Plan Nacional de la Joventut a Cataluña. Vale. Al final es un documento estratégico en el que pone como prioridad absoluta del gobierno la emancipación en un sentido muy amplio, no solo entendido como vivienda, sino como todas aquellas condiciones de vida que permiten a las personas jóvenes pues tener su proyecto de vida autónomo, ¿no? Ahí entra pues ocupación, educación, salud, cultura, ¿no? Cualquier ámbito de forma muy transversal. Y entonces aquí es donde se establecen estos retos que tiene el gobierno, pero no solo el gobierno, porque al final no solo habla de la iniciativa que debe tener la Generalitat, sino participado. Es decir, yo creo que marca como 3 tipos de proyecto, en el que está el proyecto Govern, que es el que sí que realiza la Generalitat, a través del Plan de Actuación de Políticas de Juventud. Está el proyecto Territori, que es el que se hace de acuerdo a los ayuntamientos y consells comarcals y al final la administración local. Y también el proyecto Jove, que es el que se realiza pues, de acuerdo con el asociacionismo juvenil. Y al final este Plan Nacional de la Joventut se hace de forma participada. En el proceso de elaboración participaron cerca de 3.000 personas en todo el proceso, y yo creo que ese es como... no la fórmula del éxito, ¿no? Pero Vale. sí como cómo se deben hacer las políticas públicas, que al final es pues, de forma participada con todos los representantes de los diferentes organismos que deben participar, ¿no? de ello. Hace poco ella presentó un plan de vivienda. No sé si una parte va a estar dedicada a los jóvenes o va a ser de manera abierta y genérica. Sí, antes hablabas de la edad de emancipación juvenil, ¿no? Sí que es cierto que en España y en Cataluña las cifras son preocupantes, pero también yo creo que es un fenómeno bastante global que se está dando, ¿no? A nivel de Europa, sobre todo la dificultad de acceso a la vivienda. En este sentido, se presentó el plan de vivienda, pero yo creo que al final una política tan compleja como la de vivienda se tiene que abordar con medidas diferentes, ¿no? Y en este último año y medio se han hecho muchas propuestas y se han hecho muchas medidas que van a atajar el problema de la vivienda pues desde diferentes perspectivas, ¿no? Está el bono de alquiler joven, el catalán, el estatal, que se complementan. Está el Fons d'Emancipació Juvenil, que se presentó hace poquitos meses también, que es esa ayuda para la compra de la vivienda con interés cero, ¿no? Y a devolver al final del pago de la hipoteca, para que consigan las personas jóvenes la financiación del 100% del valor, ¿no? También están el tope de precios, ¿no? Al alquiler. Al final son diferentes medidas que por sí mismas, de forma, ¿no? Pues cada una de ellas por sí mismas seguramente no solucionarían la problemática, pero todas ellas con el plan de las 50.000 viviendas, que es la política, ¿no? La política por parte de una comunidad autónoma más ambiciosa en España. Pues todo este conjunto de medidas, yo creo que al final sí que a la larga, ¿no? En unos años pues empezaremos a ver cuáles son los frutos, y esperemos que sirva evidentemente para rebajar la edad de emancipación, también con esa reserva del 25%, ¿no? de las viviendas para personas jóvenes. Claro, has mencionado ahora el tope de los precios en el alquiler, por ejemplo. Bueno, en general en el plan de vivienda. ¿Eso ayuda o pone una piedra en el zapato en la dinámica de las hipotecas, alquileres y todo el sistema de parque público? Yo creo que ayuda claramente. Al final, cuando estamos hablando de vivienda, en ciudades sobre todo tan turísticas como podría ser Barcelona, el fenómeno del precio del alquiler yo creo que se tiene que poder controlar, porque si no siempre va a haber gente dispuesta, ¿no? a pagar por unas vacaciones en un lugar como Barcelona, y eso al final expulsa claramente a la población que vive allí. Por tanto, yo creo que sí que tiene que haber una mínima intervención y una regulación de los precios del alquiler. Hablamos un poquito también de política y teoría política, porque muchas veces se dice que los jóvenes no están muy activos en política y que hay una desafección y una desconexión entre lo que es los políticos y la sociedad civil joven. ¿Cómo lo analizas tú o cómo lo ves tú? O sea, ¿hay realmente esa
esa desconexión de la juventud con la política? Yo creo que sí que hay una desconexión, pero no me gusta hablar específicamente de las personas jóvenes. Vale. Porque yo creo que esa desconexión existe en general de la Ujú. población con los representantes políticos, ¿no? Con los partidos o con los políticos en general. Vale. Pero creo que al final cuando se pone el foco solo en las personas jóvenes, se tiende a estigmatizar a los jóvenes como que no tienen interés por lo que pasa a su alrededor. Y yo creo que eso no es cierto. Y de hecho, hace pocos días, cuando las manifestaciones que se han hecho por Palestina, ¿no? Sí. En contra de la invasión de Gaza y tal, daba gusto verlas. O sea, estaban llenas de personas jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que las personas jóvenes sí que tienen interés por la política, entendido la política como todo aquello que nos rodea, ¿no? Claro. Y que nos permite vivir en sociedad. Quizá no usan los mismos canales de participación que se estaban usando antes, porque la participación yo creo que sí que ha cambiado. ¿Por dónde van? Pues hay un uso mayor de las redes sociales, Vale. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor antes participar era ir a una asamblea a decir lo que pensabas y quizá ahora pues dando un like o haciendo un retweet ya estás participando de cierta forma, no sé. Vamos por aquí, porque hay mucho marketing en torno a las redes sociales y un partido que atrae mucho el voto joven o la atención joven podría ser Vox. Vox se corona, los titulares lo coronan como un partido que bueno, atrae o sabe atraer ese voto joven. ¿Crees que el PSC está fallando aquí? No, yo creo, o sea, fallando. Es cierto que Vox quizá capitaliza bastante voto joven, ¿no? Vale. También por la simpleza del discurso quizá que populista, que al final hace que sea más fácil pues dar un titular sin tener que contrastar ningún tipo de dato, que no pues explicar de fondo por qué se hace una medida o se hace otra. Vale. La simpleza del discurso yo creo que está ahí. Pero que se esté fallando, yo creo que se puede mejorar la comunicación que se hace por parte de los partidos en general y hacerlo con perspectiva joven. Eso seguro, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero no creo que sea tanto una cuestión de si se acierta o no, sino de la simpleza del mensaje populista, que al final es mucho más fácil de comprender y de que cale, ¿no? En la población joven. Claro. Vamos a hablar un poquito en torno del Parlamento y de Salvador Illa, vuestro presidente de Cataluña. ¿Cómo valorarías estos 2 años de mandato? ¿Positivo? ¿Negativo? Positivo. ¿Positivo? Sí, yo creo que hemos pasado página de ese periodo de confrontación que se vivió en Cataluña y que al final se han centrado las prioridades en las preocupaciones de las personas en general, ¿no? De la población de Cataluña. Y yo creo que eso al final la gente lo valora. Salvador se presentó con aquello de unir, servir, ¿no? Sí. Y yo creo que está cumpliendo al final, pese a no tener una mayoría en el Parlamento, está consiguiendo llegar a acuerdos que permiten tirar adelante políticas progresistas. Y yo creo que eso es lo que la gente en Cataluña pedía, ¿no? Que hubiera representantes políticos que se pusieran a trabajar en las prioridades y en las problemáticas de la población. ¿Salvador Illa, gestor o político? Ambas. ¿Ambas? Sí, yo tuve la suerte de trabajar en el grupo parlamentario antes de llegar a Govern y la verdad que todo el trabajo que hizo con el Govern Alternatiu, ¿no? Que para muchos era un tema que daba como risa, pues se comprobó que al final articular toda aquella oposición en base, pues unos consigues a la sombra, ¿no? Y todo aquello dio sus frutos, que es que teníamos proyecto, teníamos un programa electoral solvente, teníamos propuestas. Al final teníamos contacto con todos los agentes sociales, con las entidades y al final pues en las elecciones el resultado habló por sí mismo, ¿no? Y esa dinámica de trabajo que se gestó estando en la oposición es la que sigue acompañando al gobierno. Actualmente vemos como PSC y Junts son los principales partidos del Parlamento. ¿Estamos volviendo a un bipartidismo en Cataluña? Yo creo que no, y sobre todo con la fragmentación parlamentaria que hay. Si hubiera bipartidismo, no sería necesario llegar a pactos, ¿no? O sea, la tendencia crees que va a ser al bipartidismo y no al multipartidal de partidos, Sí. digamos, y no tanto a un bipartidismo como se puede vivir en el Congreso de los Diputados en el Parlamento.
Sí, al fin, bueno, en el Congreso, de hecho, yo tampoco creo que haya Ujú. bipartidismo, ¿no? Porque se necesitan acuerdos Vale, con grandes consensos para poder llegar al gobierno y luego para materializar políticas. Y yo creo que en el Parlamento también está pasando eso. Al final, em, los avances que se han hecho durante este año y 2 meses que llevamos en el gobierno han sido fruto de los acuerdos que se han conseguido, porque eso sí que caracteriza a Salvador, ¿no? Que es una persona muy conciliadora y muy de vale. consensos. Entonces, todos esos acuerdos son los que nos han permitido pues, los suplementos de crédito, que al final se acaban materializando en políticas para una gran mayoría, pero siempre con acuerdos, pues fruto de la fragmentación que tenemos parlamentaria. ¿Y crees que esa actitud ese de pactar, de saber escuchar, ha hecho que gane las elecciones? Porque claro, si comparamos con otros políticos en España, pongamos el otro caso bastante extremo, Ayuso, Ujú, que ujú, es más política, bueno, tiene una imagen política mucho más imponente, digamos. ujú, Salvador ya se le ve más, bueno, no me gusta decir soso porque tampoco es ujú. soso, pero es más modesto, Bueno, más quieto, conciliador, ¿no? ¿sí? Sí. Entonces, al igual, esa imagen más de gestión, viniendo de una época bastante política, creo que ha sido un acierto para que Salvador ya llegase a ser el presidente. ¿Cómo lo Sí, ves tú? o sea, yo creo que al final hay que pasamos de una polarización Exacto. enorme con el tema del procés, ¿no? Y una conflictividad que incluso se vivía en las calles, ¿no? Y que al final se presentase Salvador como una alternativa posible de gobernar Cataluña con un proyecto político solvente, con propuestas consensuadas con los agentes sociales y con ese tono conciliador de acuerdos, de consenso, ¿no? Y con el compromiso de ponerse a trabajar por los problemas reales de la población, yo creo que eso es lo que le ha permitido tener el resultado que sacó el PSC en las Claro. autonómicas. Al final, esa imagen de, pues, de no confrontación, de solvencia en la gestión, ¿no? De equipo, de proyecto. Yo creo que eso es lo que nos ayudó al PSC a ganar las elecciones. ¿Y Sánchez? ¿Cómo estás viendo a Sánchez? Porque muchos han hablado de su manual de resistencia, Mm. del gurú que tenía detrás, que era Iván Redondo. ¿Tú cómo analizas la figura política de Pedro Sánchez? Yo creo que Pedro Sánchez es una persona muy resiliente, sobre todo viendo, ¿no? La oposición que tiene en España, y al final que, que si está ahí es por la motivación que tiene de mejorar la vida de la gente del país y por hacer políticas progresistas, porque con la campaña de acoso y derribo que está sufriendo él, su familia y todo su entorno, lo fácil hubiera sido irse, ¿no? Y él Claro. sigue ahí aguantando. Yo creo que eso es lo que se puede valorar más a Pedro Sánchez, su capacidad de resiliencia y de poner el país por delante de incluso pues, su propio bienestar, ¿no? Hace poco fue la fiesta de la Rosa. Ujú. ¿Estuviste por ahí? Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo claro. fue? Joder, a mí es uno de mis días favoritos del año. Queda un poco friki esto, pero claro, yo tengo recuerdos de la fiesta de la Rosa desde muy pequeña. Vale. Entonces es como un momento especial de inicio de curso, de reencontrarme con compañeros de Vale. otros territorios que quizá no coincidimos tanto, y también de hacer como mucha hermandad con nuestras agrupaciones, ¿no? Nosotros, la agrupación de Castelldefels, hacemos siempre una paella y comemos allí todos juntos y la cocinamos nosotros mismos y tal. Y es como un momento muy O sea, no es bonito un de... simple acto. No, no es un mitin. Claro, no es un meeting, no es un acto, es No, un día. sí. Sí, es un día de eso, de unión, ¿no? De fraternidad socialista Qué bueno. y de compartir todo el día. Y de hecho empezamos, la fiesta de la Rosa conlleva muchísimo trabajo. Sí, sí. Estamos semanas antes ya como preparando la compra, los tickets, ¿no? Toda la logística que hay detrás. Y luego también montar todo el tinglao que se lía allí conlleva trabajo y eso, y es muy guay compartirlo pues con los compañeros. Y eso, el reencuentro, luego el meeting, empezar el curso pues con el presidente del gobierno, ¿no? Y el presidente del ¿Hablaste con él o gobierno. qué? No. Soy bastante vergonzosa para eso. No me gusta mucho acercarme, me da bastante respeto. Pero sí, hijo, es guay. Está muy bien, la verdad. Porque, bueno, es
yo creo que es como una diada, ¿no? Como una especie de diada Sí, que os encontráis todo, porque vienen de todas partes de España, de de Cataluña. Cataluña, Sí, perdona, sí. sí, sí, de toda Cataluña. Y se Y realiza en Gavà, en Gavà, al ladito cada año. sí, 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 al ladito de casa, aquí en La Pineda. Y es muy, joder, es que al final está como muy pensado para eso, ¿no? Para ser un día, pues para ir con la familia. Hay, yo me acuerdo cuando era pequeña, hinchables para los niños, ¿no? Es como, eh, es muy guay. Y al final eso, como encontrarte con compañeros que no ves en el día a día. Pues claro, aquí una diferencia entre el partido y las juventudes Vale, es que en juventudes sí que se hace más vida a nivel de toda Cataluña. vale. Nos conocemos como bastante más de las diferentes agrupaciones y federaciones de toda Cataluña. En cambio, en el partido no pasa tanto eso. La organización hace que pues, conozcas a los de tu federación, Claro, ¿no? A tu claro. agrupación, por supuesto, a tu federación también, pero más allá es bastante más complicado. Y entonces, los amigos de juventudes es un día guay porque siempre coincidimos y tal. Y no sé si también tenéis contacto con juventudes de otros partidos, si os relacionáis, si al final somos jóvenes y quieras o no vas a conocer a otra persona de otro partido Ujú. simplemente porque o has compartido colegio o has compartido grupo de amigos o has compartido, no Sí. sé si hay esa conexión también entre otras juventudes. Sí, claro, sobre todo la relación con otras juventudes políticas se lleva más desde la Ejecutiva Nacional, ¿no? Que es Vale, como el máximo órgano entre congresos de decisiones, quien dirige la organización. Desde la Ejecutiva Nacional de Juventudes sí que se tiene contacto con otras juventudes políticas y de hecho se coincide en la Comisión de Políticas de Juventud del Parlamento. vale. Allí sí que es la única comisión en la que participan de forma estable asociaciones, ¿no? De fuera, o sea, no solo diputados, sino las juventudes políticas. Y allí sí que normalmente nos conocemos. Yo estoy jubilada de juventudes, tengo Vale. que decir. Me jubilé el año pasado cuando cumplí los 30 y acabó el mandato de la ejecutiva en la que yo formé parte y por tanto ahora ya Claro, entiendo porque esto va por primarias, ¿puede ser? la, La el, renovación de cargos bueno, en congreso en hay Congreso. primarias y hay más de un candidato. Vale, Pero si no, se hace un congreso que suele durar un fin de semana y en vale. el cual se discuten las ponencias políticas, las propuestas de juventudes y aparte se escoge la dirección nacional. Claro, tú ya hace ya tiempo que, bueno, te has jubilado, has dicho, Sí, un añito. un añito. Sí. ¿Qué acciones lleváis a cabo o llevabais a cabo desde Juventudes? Yo cuando estaba en la Ejecutiva Nacional era la responsable de institucional. Vale, Entonces organizábamos, luego había secretarios que llevaban temas más concretos, muy bien. política municipal, europea, internacional, pero yo lo que más hacía era encargarme de la parte más parlamentaria, de la Vale, Comisión de Políticas de Juventud y de la coordinación de los cargos electos de juventudes. Un poco, ¿no? Entonces hacíamos propuestas para que llegasen al resto de instituciones. Teníamos lo que llamábamos la oficina jove parlamentaria, vale. y entonces todas las propuestas que proponían la militancia a través del Consell Nacional, que es como la asamblea de jóvenes socialistas de toda Cataluña, Vale. las convertíamos en propuestas para que pudieran llegar a las instituciones, al Parlamento, a los ayuntamientos. Claro, y entiendo que esto luego tiene que ser aprobado por el partido. Lo aprobaba el Consell Nacional Vale. y luego se elevaba a las O sea, instituciones. que no son como dos órganos separados. Ah, no, sí, sí, sí. El Consell Nacional de Juventudes me Vale, refería, vale, perdona, vale. no te había entendido. Vale, no, sí, me refiero Em, al PSS. No, no, somos dos organizaciones distintas Vale. y son independientes la una de la otra. Lo que sí que generalmente solíamos hacer era cuando teníamos propuestas, Ujú. presentarlas al partido para que también las defendiera y Y las las conociera, llevara, ¿verdad? claro. Pero nuestros cargos electos presentaban nuestras propuestas allí donde tocase, si eran de iniciativa municipal o en el Parlamento si eran a nivel parlamentario. Ostras, pues muy chulo, es muy chulo, porque Sí, la verdad que y muy vocacional, ¿no? 100%, 100%. 100% voluntario, sí. Pero era muy guay porque al final se presentaban propuestas por parte de la militancia en el Consell Nacional y siempre te quedaba, ¿no? Como eso de decir, vale, pues muy bien, lo hemos aprobado aquí, se queda aquí la propuesta, ¿no? Y cuando creamos la oficina jove parlamentaria y vimos que si presentábamos propuestas al grupo parlamentario, pues las presentaban en el Parlamento o las podíamos llevar a los ayuntamientos, es muy satisfactorio, ¿no? Porque dices, tiene sentido la militancia.
Hay muchas críticas en torno a juventudes de partidos de que muchas veces pues que viven solamente para ello y que no han trabajado de otra cosa. ¿Cómo, o sea, tú lo ves como un estilo de vida, ¿verdad? Mm. Y otros te van a decir que estás intentando escalar. No, pero un estilo de vida me refiero a la militancia. Sí, Sí que la sí, militancia es 100% altruista. O sea, a mí estar en Juventudes me ha costado dinero, más que otra cosa, porque al final cuando haces un curso nacional, el fin de semana pasado estuvieron en Girona, los de vale, Juventudes. Eso no te lo paga nadie. Tú vas con tu coche y te vas a Girona y haces una reunión y te vuelves. claro. Entonces, yo no creo que la política sea una profesión. Para mí no lo es. Al final yo tengo muy claro que esto es una oportunidad que se me ha Ujú. brindado, ¿no? Fruto de mi esfuerzo, pero también porque ha habido gente que ha pensado que yo podía ocupar este cargo, em, de la cual estoy súper agradecida porque es una oportunidad muy chula, ¿no? Pero también tengo muy claro que tiene fecha de caducidad, como todo en la vida, ¿no? Y que esto al final, pues tu porvenir te lo tienes que trabajar tú y te lo tienes que labrar tú. No sé, yo antes de tener algún cargo institucional, yo había trabajado fuera de esto. Y lo que no puedes pretender es que esto ¿no? Que la política te vaya a dar una solución de por vida, porque esto no, bueno, es que nadie te lo va a garantizar y me parece ilógico pensar que pueda ser así. Claro, tú vienes a participar de la política institucional, digamos, una temporada. Y luego, Claro. políticamente, hablando, digamos, de instituciones o de cargos, Ujú. tienes la intención de retirarte. Sí, o sea, claro, cuando se me dejen de brindar oportunidades o cuando se acabe, pues evidentemente tendré que O sea, no ves volver. la política como una vida, digamos, toda la No, vida no. en primera línea de No, política. es que depende de muchísimos factores, ¿no? Y factores que no dependen además de uno mismo. Claro, Quiero decir, mientras exista la oportunidad, pues súper guay, porque es algo muy gratificante poder transformar la realidad de claro, tu municipio, de Cataluña, ¿no? De donde te toque. Joder, es súper guay tener una oportunidad de este estilo. Pero también soy plenamente consciente que depende de tantísimos factores, ¿no? Primero, que la gente te vote, tú estar en el puesto que corresponde, que se piense en ti, que no puedes depender de esto para ti, para tu vida. O sea, tienes que ser plenamente independiente, porque además también cuando dejas de serlo es cuando estás en esa situación, imagino, de decir, no puedo decir según qué cosas o no puedo defender lo que pienso porque me va en esto la vida, ¿no? Yo creo que se tiene que tratar de ser lo más independiente posible de esto y aprovechar las oportunidades que te vengan, pero sin esperar nunca nada a claro. cambio, ¿no? Bueno, la verdad que hemos tenido una charla muy, muy agradable. Nos ha gustado mucho que estuvieras aquí con nosotros. Un punto de vista institucional, pero a la vez juvenil, que eso a veces va muy bien para conectar instituciones con calle, un poquito, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé si te ha faltado decir alguna cosita más. ¿Quieres comentar alguna cosita más? Si nos damos No, paso a tu último minuto de oro, vale, pues mira, ahí tienes tu cámara, ¿vale? Lo que tú quieras. vale. Sé que Em, cuesta mucho, es como un debate electoral, para eso lo planteamos, pero bueno, tú lánzate y véndenos lo que quieras. Que aquí hemos venido a hablar de tu libro. vale, pues yo lo que diría a la gente que nos pueda estar escuchando es que, pues eso, ¿no? Que al final participar en la sociedad y vivir en esta sociedad tiene que conllevar una serie de compromisos y que yo creo que participar en las asociaciones de tu pueblo, de tu barrio, de tu ciudad, te enriquece como persona y además te permite transformar la realidad de lo que te envuelve. Así que animaría a todas esas personas jóvenes que nos puedan estar escuchando, pues que den el paso de asociarse en cualquier movimiento, asociación y que al final, pues eso transforma la vida de los demás. Muchas gracias, Clara, y encantadísimos de que vengas otro día a hablar de esto o de más cosas. Muchas gracias a vosotros.